Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, ayer el pensamiento del día no lo leímos, pero les hice notar una característica. Aquí decía, habla aquí de una actitud grandilocuente, que mucho se refiere a darme importancia y jactarme para la persona, para que la gente pensase de mí de determinada manera. Y aquí dice, la razón por la que siempre trataba de aparecer era grandioso. Al de aparecer grandioso era que en el fondo de mi alma yo sabía que en realidad no valía nada. Era una defensa contra mi sentimiento de inferioridad. Bueno, aquí manejamos el entendimiento de que nuestro problema de la adicción al consumo de las sustancias es una enfermedad y no un problema de comportamiento, es un problema de salud. Entonces, esto de que no valíamos nada, más bien encaja con otro modelo que ya está muy superado, el modelo moralista, el que considera el problema del consumo, de la adicción al consumo como un problema de comportamiento. Acá, en lo que hablamos aquí, en lo que decimos aquí, pretendemos eliminar cualquier sentimiento o sensación de culpa. No utilizamos, nuestra terapia no es culpígena, eso daña más que beneficia y está alejado de la realidad, ¿no? Es como si a cualquier otra persona que tiene otra enfermedad se le culpara por ello, ¿no? No le puedes culpar tú a ninguna persona por tener un problema de salud, porque no es un problema de comportamiento. Entonces acá en el pensamiento del día de hoy, siguen con la misma cosa. Cuando consumía tenía que darme importancia y jactarme para que la gente pensase que valía algo, cuando desde luego ellos y yo sabíamos que realmente yo no valía nada. No hay ningún ser humano, compañeros, que no valga nada, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Dice, no engañaba a nadie. Aunque he permanecido sin consumir durante algún tiempo, la vieja costumbre de alabarme permanece en mí. Alabarme. Dicen que el elogio, elogiarme a mí mismo, el elogio en boca propia, es vituperio, produce el efecto contrario, produce, si alguien que se alabe a sí mismo, no, alguien debe de ser digno
de que se le considere por la forma en que está, en que se siente, en que actúa, pero no por él mismo, sino por cómo trasciende lo que él hace, no por lo que yo diga de mí. Luego dice, todavía tengo la tendencia a pensar demasiado bien de mí mismo. Recuerdo que en la guía autodiagnóstica, ahorita no me traje el manual de procedimientos, pero había una guía del segundo, no, en la guía del primer paso, con respecto al área mental, y decía, pienso en forma demasiado positiva de mí mismo o pienso en forma demasiado negativa de mí mismo. No, la realidad es que ni una cosa ni otra, ¿no? Estoy siempre en peligro de ser un engreído ahora, precisamente porque estoy sin consumir. Pues el estar sin consumir se logra dejando atrás ese engreimiento, ese creer que es por nosotros por lo que lo estamos consiguiendo, porque ya vimos que nosotros somos impotentes, y en lugar del engreimiento, de robarnos nosotros el mérito de lo que se está dando, tenemos la humildad de reconocer que solo por él se está dando lo que se está dando, porque nosotros partimos de que por nosotros no se podía hacer. Ahora, si estoy sin consumir, no es que yo haya adquirido la forma de cómo poder, sino que es a través de él que se me está dando esa oportunidad. Ya les expliqué cómo. Ahora, en la meditación del día, que es la parte terapéutica, dice, no puedo descubrir lo espiritual con mi intelecto. Acá dejamos de usar la cabeza. Acá ese es un gran problema de pretender con la mente lo que no es comprensible con la mente, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando le leo aquello del ser, la vida una eterna, que está más allá de las miles de formas de vida sujetas al nacimiento y a la muerte, pero también profundamente en su interior como su esencia más invisible e indestructible, pero no busque asirlo con la mente. Este conocimiento no entra a través de la mente. Entonces el intelecto para nada nos sirve, ¿no? Esto refuerza la necesidad de que yo tenga mi mente vacía, la capacidad de escuchar aquello que me va a transformar, dejar de estar buscando aquí en este archivo todo desordenado, piezas que no se refieren a lo que estamos hablando. Entonces dice aquí, no puedo descubrir con lo espiritual con mi intelecto. Ahorita recuerdo una frase de Einstein que dice que no podemos hacer del intelecto un Dios, porque aunque tiene músculo, tiene potencia, no tiene personalidad, ¿no? Dice, únicamente puedo hacerlo mediante mi propia fe y mis facultades espirituales. Tengo que pensar en Dios más con mi alma que con la cabeza. De nuevo, estas son frases que en primer lugar, ¿cómo sabemos que pensamos con la cabeza? Eso es lo que se suele decir, ¿no? Pero de lo que no sabemos bien, pues mejor no hablamos. Pero no es con el pensamiento ni con el intelecto con lo que podremos captar lo que es completamente un misterio para mí. De Dios, todo lo que yo piense, todo lo que yo imagine, no va a representar su realidad, ¿no? Yo estoy imposibilitado para entenderlo mentalmente. Puedo respirar el verdadero espíritu de Dios en la vida que hay en torno de mí. Fíjense, aquí dice cosas extrañas, ¿no? Pensar en Dios más con mi alma. Claro que aquí pensar no tiene el significado que le atribuimos comúnmente a la palabra pensar,
si es algo que me dicen que haga yo con mi alma, con mi ser, con lo que está dentro de mí, ¿verdad? Luego dice, puedo mantener los ojos vueltos hacia las cosas buenas del mundo. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? La pregunta es, ¿dónde no está? Dios solo llena todo el universo. No está Dios y Él, está Dios en las miles de formas de vida sujetas al nacimiento y a la muerte. Pero no solo ahí, sino en su interior como su esencia más invisible e indestructible, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esto que estamos encontrando en un libro de hinduismo. Acuérdense que nosotros manejamos todas las fuentes de sabiduría perenne, las fuentes de filosofía perenne, que mucho se le llama espiritualidad. Dice, sin el conocimiento del ser, ni siquiera la práctica de la religión nos llevará a Dios. Los grandes sabios han dicho que Dios no se encuentra solo en las mezquitas, en los templos o en las iglesias, está realmente en todas partes, ¿no? La pregunta ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿dónde no está? Porque Él es todo y lo único que hay. Eso no lo vamos a entender con la cabeza. Luego dice aquí, Dios es el fundamento sin forma de todo. El verdadero Dios es el ser y es la base de todas las religiones y de toda forma de veneración. Por mucho que adoremos a Dios, el ser es quien nos da el fruto de esa adoración. Pues independientemente de lo que amemos en el exterior, la felicidad que nace de ese amor viene del interior. Por eso los conocedores de la verdad abandonan los ritos y religiones y adoran solo al ser. Cuando sabemos que todo viene del ser, nos damos cuenta que no tiene sentido adorar nada que no sea el ser. Hubo una época, nos comenta esta persona, un practicante del hinduismo, en la que fui un gran adorador de Shiva. Siempre que iba a visitar a mi gurú, a mi guía, iba primero al templo de Shiva, cercano a su ashram. Ahí le rendía culto bañando al lingam, que es una representación de la forma manifiesta de Dios. Un día, cuando fui a ver a mi gurú, me preguntó, oh Muktananda, ¿dónde has estado? Adorando a Shiva, le dije. ¿Por qué adoras a Shiva en el exterior? Preguntó. Shiva está dentro, adóralo ahí. Un santo de la India cantó, ay hombre, adoras un ídolo de piedra y para ti ese ídolo se convierte en Dios. La conciencia, que es lo mismo que Dios, que es el ser, está dentro de todas las cosas. De modo que si haces una imagen de Dios y la adoras, alcanzarás algo debido a tus sentimientos, pero Dios vive dentro de ti. Siendo así, al adorar a tu ser, ¿no te convertirás acaso en Dios? Bueno, aquí nos recalca que no es por medio de la mente, ni en el exterior, ni nada que pueda cabernos con el pensamiento. Por mucho que queramos, acudir una y otra vez al pensamiento, no es eso lo que buscamos aquí. Dice, tengo que tener los pensamientos, tengo que pensar en Dios más con mi alma que con la cabeza. Puedo respirar. Todas estas palabras no tienen el sentido habitual de la palabra. Respirar el verdadero espíritu de Dios en la vida que hay en torno de mí. Puedo mantener los ojos vueltos hacia las cosas buenas del mundo. Estoy encerrado en una caja de tiempo y espacio. Esa caja de espacio y tiempo es la limitación de mi mente, de mi pensamiento.
Dice, pero puedo abrir una ventana en esa caja mediante la fe. Puedo vaciar mi mente de todas las limitaciones de las cosas materiales. Puedo sentir lo eterno. Esta lectura, compañeros, viene de esta otra que nos ponen aquí. Hoy es 5 de mayo. Nos ponen, mis amados, sí, con el corazón, no con la cabeza. Los hombres han de pensar en mí y entonces la adoración sería una cosa de instinto. Ya venimos programados para la búsqueda de encontrarlo. En realidad ese es el metamotivo de la vida. Ahorita vamos a hablar de eso. Respiren en mi espíritu el aire puro y el ferviente deseo. Mantengan el ojo de su espíritu siempre en mí, la ventana de su alma abierta a mí. Siempre han de saber que todas las cosas son suyas. Me deleito en darles todo lo hermoso. Vacíen su mente de todo lo que limita, que es de lo que la tenemos llena, de todos los condicionamientos que tenemos llena, que no nos deja estar conscientes de lo que está disponible para nosotros todo el tiempo. Dice aquí, lo que es hermoso podrán tenerlo cada vez. Déjenme elegir a mí lo que van a tener. ¿Ah? No quieran elegir ustedes lo que les conviene tener. Déjenme elegir a mí más y más. No lo lamentarán jamás. Él siempre va a elegir para nosotros mejor de lo que nosotros mismos elegiríamos, compañeros. Dice aquí, ven como fuego y purifícanos, como una llama de sacrificio, hasta que nuestras almas lleguen a ser una ofrenda a nuestro Redentor. Y aquí trae una oración. Señor, da fuerza a mi fe, de tal manera que no dude en aceptar y hacer una realidad lo que tú has propuesto hacer de mí, que no dude, que no me resista, que no me cree conflicto aceptar y hacer lo que tú has propuesto, lo que tú te has propuesto hacer de mí. El propósito que me has dado, de modo que pueda traer gloria a tu nombre y gozo a tu propia alma. Aquí nos lo dice de esta otra manera. No puedo descubrir lo espiritual con mi intelecto, únicamente puedo hacerlo mediante mi propia fe y mis facultades espirituales. Tengo que pensar en Dios más con mi alma que con la cabeza. Puedo respirar el verdadero Espíritu de Dios en la vida que hay en torno de mí. Puedo mantener los ojos vueltos hacia las cosas buenas del mundo. Estoy encerrado en una caja de espacio y tiempo, pero puedo abrir una ventana en esa caja mediante la fe. Puedo vaciar mi mente de todas las limitaciones de las cosas materiales. Puedo sentir lo eterno. Oración del día, algo que pedimos con gran necesidad, porque se relaciona muchísimo con nuestro problema de salud y con la certeza de que ya se nos está concediendo. Ruego poder tener todo lo que sea bueno. Pido poder dejar a Dios la elección del bien que habrá de venir a mí. No voy a elegir yo, pero voy a tener confianza que lo que venga a mí es bueno. Eso ya habíamos visto que eso es un requisito para dejar de estar pensando que lo que nos está pasando está mal, para no producir esas emociones, para que el que vaya de acuerdo con lo que quisiéramos que fuera o no vaya de acuerdo nos cause una molestia que nos lleve a reaccionar a la vida consumiendo, ¿no? Esa es la terapia, es una terapia distinta a la de cualquier problema de salud, ¿no? Fíjense aquí,
Pido poder dejar a Dios la elección del bien que habrá de venir a mí, ¿no? Yo lo que sé es que lo que viene de Él para mí es el bien, y que Él lo elige de la mejor manera posible, y no lo elige como lo elegiría yo, ¿no? Esto me recuerda mucho a lo que les digo yo de qué prefieren, lo que quieren o lo que necesitan, ¿no? Él nos da lo que necesitamos, ¿no? Y muchas veces así nos pone a salvo de lo que queremos, porque ya hemos demostrado que yendo en pos de aquello que queremos, compañeros, pues no nos ha ido muy bien, ¿verdad? Encuentra lo que tu alma desea, reorienta tu motivación. Aquí nos dice, cuando la mente deja de estar a merced de las tormentas desencadenadas por la competencia de los apetitos, siente el impulso de motivos más maduros y sutiles que son no solamente saludables, sino también más refinados y conducen a una mayor satisfacción. Comparados con los deseos que suelen preocuparnos, los motivos más maduros incluyen la verdad, la justicia, la bondad, el altruismo, la belleza, el altruismo de belleza y de lo sagrado, o como resumió célebremente Platón, bondad, verdad y belleza. Estos deseos se llaman motivos superiores o metamotivos y tienen lugar de honor en las grandes religiones, aun cuando se les concibe de manera muy diferente. Por ejemplo, los chakras superiores del hinduismo o el Yeser Tov, propensión a lo bueno, del judaísmo. Los motivos superiores son objeto de reconocimiento, reverencia y cultivo en cada tradición. Cultivarlos es una de las metas centrales de la práctica espiritual. Aquí me dice, ahorita leí la palabra instinto, pero no la encuentro. Instintivamente yo busco esto. Es un instinto, es algo que ya tengo dentro de mí, ¿no? Ya leíamos el otro día que un antropólogo decía que en nosotros había el anhelo de lo divino. Acá nos dicen la curación a través de anhelar lo divino. En realidad esa es nuestra finalidad, compañeros. Es el motivo de que estemos aquí. Encontrar eso que no se encuentra por la mente. No se encuentra por la mente. La mente, olvídenla, ya no recurran a ella con tanta terquedad. Dice, no importa qué otros deseos logramos satisfacer, no importa cuánto obtengamos de dinero, sexo y poder, no importa cuánto bien hagamos en el mundo mientras que el anhelo de iluminación quede insatisfecho, sufriremos de un extrañamiento de lo divino y de un descontento con lo divino, de la sensación de estar incompleto, insatisfecho y no en el lugar al que uno pertenece. San Agustín dice, nuestros corazones no tienen descanso hasta que reposan en ti. Rumi dice, el único reposo verdadero llega cuando estás a solas con Dios. Ahora, el costo de no reconocer estos motivos superiores, eso tiene un costo. Acá nos dice, las teorías sobre la naturaleza humana tienen el poder de elevar o degradar dicha naturaleza. Los postulados denigrantes denigran a los seres humanos. Los postulados generosos los exaltan. No hacer caso de los metamotivos significa que estamos privándonos de algo que es esencial para el bienestar, para prosperar,
Necesitamos de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Para dar sentido a la vida, necesitamos trabajar en favor de la paz y la justicia. Para vivir y amar plenamente, necesitamos expresar bondad y compasión. De hecho, al no atender ni expresar nuestros metamotivos, nos arriesgamos a que se atrofie nuestro desarrollo y nos exponemos a sufrir de metapatología. Esto sugieren las grandes religiones. Cada vez más psicólogos están de acuerdo con lo anterior. Abraham Maslow, que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar personas excepcionalmente sanas, es uno de ellos. En su minucioso examen de la literatura, tanto psicológica como religiosa, Maslow encontró más de una decena de metapatologías específicas, enfermedades. Patologías quiere decir enfermedades, por no reconocer, por no seguir el instinto de buscar aquello para lo cual estamos aquí, entre las que incluye sentido nihilista de falta de significado de la vida, actitud de cinismo y falta de confianza hacia los demás, carencia de valores y principios orientadores, sensación de alienación de la sociedad y falta de esperanza en el futuro. Entonces, lo que nos dice aquí, compañeros, en la meditación del día, no puedo descubrir lo espiritual con mi intelecto únicamente puedo hacerlo mediante mi propia fe y mis facultades espirituales. Tengo que pensar en Dios más con mi alma que con la cabeza. Puedo respirar el verdadero espíritu de Dios en la vida que hay en torno de mí. Puedo mantener los ojos vueltos hacia las cosas buenas del mundo. Estoy encerrado en una caja de espacio y tiempo, la mente, el pensamiento limitado, pero puedo abrir una ventana en esa caja mediante la fe. Puedo vaciar mi mente de todas las limitaciones de las cosas materiales, de los condicionamientos, ¿no? Como ejemplo, les repito la pregunta, ¿dónde está Dios? Esa no es la pregunta es ¿dónde no está? Porque Él está en todas partes, es lo único que hay. Él solo llena el universo. Puedo sentir lo eterno. Ruego poder tener todo lo que sea bueno. Pido poder dejar a Dios la elección del bien que habrá de venir para mí. Ya no soy yo el que define que lo que viene para mí es bueno, compañeros. ¿Ah? Pido poder dejar a Dios que Él elija, porque Él va a elegir mejor de lo que lo hago yo, lo bueno que siempre viene para mí. Esto es lo que me da la confianza plena que necesitamos de acuerdo a nuestra enfermedad para dejar de producir esas emociones y esas reacciones a la vida, consumiendo, pretendiendo escapar o simplemente sintiendo un estado de malestar. Le repetiremos de nuevo lo que dice aquí: mis amados, sí con el corazón, no con la cabeza. Los hombres han de pensar en mí y entonces la adoración sería cosa de instinto. Es algo que ya lo traemos dentro, el anhelo de lo divino. Es el metamotivo de la vida. Acá, en el hinduismo también, habíamos visto lo que la gente cree que quiere. Y aquí habíamos visto primero el placer, luego el éxito terrenal, que es un terceto, la riqueza, la fama y el poder. Te lanzas en pos de ello y al irlo consiguiendo o no consiguiendo te das cuenta de que no es eso lo que querías, de que no es eso lo que necesitabas, de que no es eso para lo que estás hecho, ¿verdad? El placer y el éxito no se gana nada con reprimir los deseos o pretender que no los tenemos. Mientras sean lo que creemos desear, debemos buscarlo, teniendo presentes las condiciones de prudencia y juego limpio.
El principio conductor no implica evitar el deseo hasta que éste nos evite a nosotros, ya que el hinduismo considera los objetos del camino del deseo como juguetes. Cuando nos preguntamos si hay algo de malo en los juguetes, la respuesta debe ser, por el contrario, la idea de niños sin ellos es triste, pero más triste es aún la perspectiva de adultos cuyos intereses no llegan nunca a superar. Y aquí no hablemos de niños y adultos en cuanto a edad, sino en cuanto a desarrollo. Gente que debe estar creciendo, que debe de estar desarrollándose, alcanzando cada vez etapas posteriores de su desarrollo, cuyos intereses no lleguen a superar nunca las muñecas y los trenecitos. Esto es metafóricamente hablando, una palabra de decirlo, una forma de decirlo. Por la misma razón, los individuos cuyo desarrollo es incontenible por instinto, yo tengo la necesidad de creer, ya no buscaré estas cosas, buscaré los motivos superiores de los que me hablan ahí, el anhelo de lo divino. Y ya no será limitación pretender aprender eso, aprenderlo, tomarlo a través de mi mente, compañeros. Es lo que me están diciendo estas lecturas combinadas. Y la cuestión importantísima para mí como persona que tiene este problema de salud, cuyo inicio es negarme inconscientemente a vivir y reaccionar a vivir, reaccionar a esas emociones que produzco basado en la desconfianza, para mí como problema de salud es esta. Señor, da fuerza a mi fe de tal manera que no dude en aceptar una realidad la que tú has propuesto de mí, el propósito que me has dado, de modo que pueda traer gloria a tu nombre y gozo a mi alma. Vacíen mi mente de todo lo que limita. Lo que sea hermoso podrán tenerlo cada vez. Déjenme elegir a mí más y más, no lo lamentarán jamás. Que Él elija lo que nos da, siempre nos va a lo mejor. Bueno, entonces, pues esta lectura del día de hoy me recuerda también mucho esta lectura de acá. Fíjense, están hablando, déjenme elegir a mí, ¿no? Ahí vamos a comparar las elecciones que Él hace para nosotros, de lo que es mejor para nosotros, con las elecciones que nosotros hacemos. Y esto me recuerda el número 124, libertad de selección, de elección. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Lo que escogimos, el consumo, no lo escogimos. El consumo para el adicto no es una elección. Han perdido su capacidad de elegir no consumir. Consumen porque no pueden no consumir, no porque quieran consumir. No es su voluntad la que determina que consuman. Y con eso eliminamos toda la culpa que lleva a lecturas como estas y a lo que se dice en muchos grupos de que no valíamos nada. Claro que valemos completamente, ¿no? No se le puede culpar a nadie por tener un problema de salud. Bueno, entonces dice, para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, de repente la vida nos fue como orillando. Ya lo que escogimos fue, pues, acercarnos por aquí cerquita, ¿no? De repente cruzar la puerta, de repente
acercarnos aquí. Nos vimos, cuando preguntamos que si estamos aquí por nuestra propia voluntad, había metafóricamente un padrino que decía que fue una señora la que nos trajo, ¿no? El padrino Ventura, ¿no? Que fue una señora madriza la que nos trajo, ¿no, hijo? Realmente uno, claro que se oye más digno decir que venimos por nuestra voluntad, ¿no? Que reconocer nuestra necesidad de ya salir de nuestra situación. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre y de alguna manera nos vimos obligados. Pero esto nos inició en la dirección acertada cuando escogimos porque era conveniente, cuando ya vimos que lo que estábamos obteniendo aquí nos convenía, compañeros, cuando nos era grato lo que estábamos obteniendo. Empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, y aquí lo dice, no dude en aceptar y hacer una realidad lo que yo no dude lo que tú has propuesto para mí. Ya no hay rebeldía, resistencia ni conflicto en lo que Él ha propuesto que sea mi vida, ¿verdad? Entonces me dice aquí, cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar la que podría ser la libertad perfecta, de vivir sin duda lo que Él designa que vivamos. Aquí dicen, de aceptar cuáles son sus propósitos para nosotros. Aquí me dice, vacíen su mente de todo lo que limita. Lo que es hermoso podrán tenerlo cada vez. Déjenme elegir a mí más y más, no lo lamentarán jamás. Él elige lo que vivimos y nosotros ya no nos vamos a sentir conflicto en lo que Él elija, sea que concuerde o no concuerde, o que nuestra mente lo califique como bueno o malo, porque la confianza nos proviene de quién lo elige, ¿verdad? Y eso nos hace estar en tranquilidad. Entonces, esto es lo que dice la lectura de aquí. Les hago este comentario de aquí, de que eso de que no valíamos nada ¿no? Con respeto a todo tipo de terapias, pero haciendo el señalamiento de cómo lo manejamos aquí, que según nuestra experiencia es lo que nos ha dado resultado. Aquí dice, el bosque y los árboles se habían engañado y trataban de justificar las más grandes tonterías basándose en que Dios se las había comunicado. Vale hacer notar que las personas que tienen un elevado desarrollo espiritual siempre insisten en consultar y confrontar con amigos o consejeros cuando creen haber recibido la gracia de Dios. Esto viene en la página 64. ¿Cuántas veces no hemos oído a gentes bien intencionadas presumir de que están guiados por Dios cuando era notorio que estaban lamentablemente equivocados? Faltándoles tanta práctica como humildad, se habían engañado y trataban de justificar las más grandes tonterías basándose en que Dios se las había comunicado. Vale la pena hacer notar que las personas que tienen un elevado desarrollo espiritual siempre insisten en consultar y confrontar con amigos o consejeros cuando creen haber recibido la guía de Dios. Seguramente entonces el novato debe evitar ponerse en una situación ridícula y tal vez trágica,
Aunque los comentarios o consejos de otros no sean infalibles, es probable que sean más específicos que cualquier guía que podamos recibir directamente, si todavía no tenemos la experiencia necesaria para poder establecer contacto consciente con un poder superior. Y aquí dice, esta lectura se llama El bosque y los árboles. Es incontable el número de veces que yo, estando enojado y frustrado, ¿no? El enojo y la ira es la forma en que tú mismo te castigas por situaciones o conductas que te son ajenas, o frustrado cuando no aceptas que lo que sea no coincida con tu voluntad. Me he dicho a mí mismo, los árboles me impiden ver al bosque. Esta es una metáfora muy gráfica, ¿verdad? Si yo tengo unos cuantos árboles aquí, pues me van a tapar la visión, ¿no? Para ver el bosque tendría que elevarme un poquito o situarme desde otro lado. Pues si tengo 2 árboles no voy a ver el bosque completo, ¿no? Entonces, para situarme es necesario salirme de mí y consultar, confrontar. Esto es lo que comúnmente se conoce como apadrinamiento, cuestiones que no es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de escuchar otras opiniones, de poner... esto que les leí, me mandó a la página 64, que es el 5.º paso. El 5.º paso es una discusión, abrir las cosas para escuchar cómo vemos nosotros las cosas, cómo las ven otras personas, y así enriquecer realmente nuestra visión, no encerrarnos en nuestra visión de las cosas. Entonces dice aquí, es incontable el número de veces que yo estando enojado o frustrado me he dicho a mí mismo, los árboles, la situación inmediata me impide tener una perspectiva más amplia de lo que es la realidad, ¿no? Solo veo, se oculta a mi visión por la sensación y la emoción cuál es la realidad, compañero. Se oculta a mi visión por la sensación y la emoción que estoy viviendo cuál es la realidad de las cosas y no la veo como es. Entonces dice aquí, finalmente me di cuenta de que cuando estoy sufriendo de esta manera, lo que necesito es que alguien me pueda ayudar a distinguir el bosque y los árboles, alguien que pueda sugerirme un mejor camino, que pueda tener otra visión distinta a la mía, que está dominada por la emoción, que me pueda ayudar a apagar los incendios y a evitar las rocas y escollos peligrosos. Cuando estoy en el bosque le pido a Dios que me dé valor para abrirme a otras visiones, porque la mía está muy limitada por la emoción, a otras visiones para alcanzar pues una visión más certera de la situación. Si nos quedamos con nuestra propia visión, va a ser menos rica que la visión que nos puede... siempre es bueno cuando tiene alguno una situación, exponerla para ver qué recibe uno de otros puntos de vista, ¿no? Es lo que me dice aquí. Luego viene dice lo que sea, ¿no? Esto me recuerda a cosas que se dicen. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Lo que sea. No, lo que sea, si te dicen que te tires de una ventana, pues no, ¿verdad? No, vamos a ver en qué sentido lo interpretan aquí. Estaba dispuesto a lo que fuera para mantenerme sin consumir. Lo que sea, preguntan los que llegan, ¿qué quieren decir con lo que sea? Y vamos a recordar nuestra actividad adictiva y las cosas que éramos capaces de hacer para consumir, ¿no? Para consumir. Cuando se disparaba la necesidad implazable de consumir, o cuando se disparaba la imposibilidad de interrumpir el consumo, el adicto hacía literalmente cualquier cosa para empezar a consumir o para continuar consumiendo. Cosas hasta con las que tú no estuvieras de acuerdo en hacer, ¿no? Robar
primero a los más cercanos, enterrar a tu abuelita 10 veces, pedir para el sepelio, ¿no? No, pues y ya la enterramos el otro día, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Entonces dice aquí, y las cosas que éramos capaces de hacer para consumir, puede ayudar a explicarlo. Estábamos dispuestos a viajar muchos kilómetros o a dar un chingo de vueltas, ¿no? Tú decías, yo voy por todo lo que necesito. ¿Y cuál todo lo que necesito, güey? Te pasabas toda la pinche noche dando vueltas a lo pendejo, ¿no? Con la pierna lastimada y sin poder ni caminar, o con las tiendas cerradas y buscando donde estuviera alguna abierta, y se escapaba. Era como una fuerza, como un imán que nos jalaba, ¿verdad? ¿Dónde hay? Pues yo no sé, pero ahorita lo encuentro, chingada, ¿eh? Entonces dice aquí, sí, por lo general sí. Entonces tiene sentido que si estamos tan preocupados por mantenernos limpios como lo estábamos por consumir, haremos lo que sea, que siempre van a ser cosas más sencillas que lo que hacíamos para consumir, para estar en esto, para estar metidos en esto, ¿no? Durante nuestra adicción activa, durante nuestra actividad adictiva, no hacíamos a menudo locuras y cosas absurdas, o consumíamos sustancias desconocidas por indicación de otros, ¿no? Lo que nos dijeran que consumiéramos, ¿verdad? Clases de venenos hay un chingo, ¿no? Ya leímos el etanol y todo ese pedo. Clases de venenos, puta. Hay una gran variedad, pues aquí tienes un veneno nuevo, métele, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué nos resulta entonces difícil hacer caso cuando estamos ya en el tratamiento de nuestro problema de salud, en la búsqueda de la... ¿Por qué ponemos trabas a tener una mente abierta? ¿Por qué estamos a la defensiva? ¿Por qué buscamos poner trabas a lo que nos están diciendo cuando esto va mucho con lo del don de la escucha? ¿Por qué estamos buscando en qué están equivocados cuando yo estoy ávido de que lo que se me diga me saque de mi situación? Entonces dice aquí, especialmente cuando las indicaciones tienen por objeto ayudarnos a crecer. Cuando consumíamos, no nos dirigíamos a menudo a nuestro poder superior y le decíamos, por favor, sácame de esta, de alguna de las circunstancias en las que nos metíamos por esto que hemos leído. ¿Por qué es tan difícil entonces pedir esa misma ayuda para salir de nuestra situación de impotencia ante el consumo? Dice, cuando consumíamos solíamos tener la mente abierta, y yo le cambio ahí mente abierta por mente vacía, cuando se trataba de encontrar la manera y los medios para conseguir más sustancia. Si aplicamos el mismo principio de receptividad, no de rechazo, no de buscar en dónde está mal este desmadre, la necesidad, compañeros, estemos donde estemos, si estás buscando con avidez escuchar algo que te saque de tu situación, es que está presente la conciencia de la situación de la que quieres salir. Escuchas con avidez, no estás buscando, escuchas con sed de encontrar, no escuchas con necesidad de rechazar. Si aplicamos el mismo principio de receptividad, puede que nos sorprenda la facilidad con la que se empieza a dar en nosotros el cambio. Se dice que gracias a nuestras mejores ideas fue como llegamos aquí. Si estamos dispuestos a hacer lo que sea, pero en este sentido, ¿no? En este sentido, no hacer lo que sea necesario, lo que sea útil, lo que sea útil para nosotros. Aquí nos dice, de hacer cosas que tengan por objeto ayudarnos a crecer, ¿verdad? A poder aprovechar esas
sugerencias y ser receptivos en lugar, poder recibir, que entren las cosas, en lugar de poner barreras para bloquear la entrada de lo que aquí se dice. Podemos mantenernos sin consumir. Estoy dispuesto en este sentido a hacerlo, estaré tan receptivo y dispuesto como sea necesario, ¿no? Eso es lo que me dice la tercera lectura del día de hoy. Si alguien gusta compartir, me dice el compañero. Tú. No, tengo una duda volviendo al poder superior, que para mí es Dios. Es una... A ver, ¿qué diferencia hay entre poder superior y Dios? Para mí es Dios. ¿Qué diferencia hay? Nada más un nombre. ¿Por qué me estás diciendo que no es una cosa y que es otra? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para mí, quiero reafirmar nada más su cualidad de que ahorita con lo que entendí con esta clase, que para mí es clase. Pero no es cuestión de entender. Es que es omnipresente, ¿verdad? Que No. ¿Qué es lo único que hay? Dios solo llena el universo. Omnipresente, su cualidad para mí es omnipresente, ya quedó. No lo estás expresando adecuadamente. Porque tú crees que aparte de ti hay algo que está en todos lados. Sí. Eso que está en todos lados es lo que se manifiesta en ti y en todo. Ya estás queriendo filtrar el intelecto. Ya estás metiéndote a omnipresente, a omnipotente, a elementos de... ¿Qué buscas ahí, en ese viejo archivo? ¿Por qué no te clavas en lo que estamos hablando? Bueno, me llamó mucho la atención ese inicio de su clase, de esta clase, que la cualidad de Dios estaba en todos lados. Muchas veces la gente lo... No. asocia a un templo, y yo asocio una punta que lo asocio también a que está en el mar, en el monte, en los árboles, en los pájaros. No, yo ya trascendí eso de que solamente gente piensa que está en una iglesia, no. Está en el monte, está en la nube, está en el... Eso te lo han dicho de muchas maneras, mijo. Ese es para mí un hecho y lo vine a aprender en este internet. Sí, pero ahí en la forma en que lo estás expresando, hijo, todavía hay una separación entre tú y él. Y ahorita le leí algo. Y en la forma en que tú lo estás expresando, hay una separación entre tú y él. Él está en todos lados, incluso en ti. Sí, entonces... Dice, sin el conocimiento del ser, ni siquiera la práctica de la religión nos llevará a Dios. Los grandes sabios han dicho que Dios no se encuentra solo en las mezquitas, los templos o las iglesias. Dios es el fundamento sin forma de todo. El verdadero Dios es el ser. Las palabras son las de menos, cabrón. Que para mí es Dios, que para mí es el ser, que para mí es la vida. Y es la base de todas las religiones y de toda forma de veneración. Por mucho que adoremos a Dios, el ser es quien nos da el fruto de esa adoración, lo que conseguimos adorándolo, y la forma de adorarlo también varía. Pues independientemente de que lo amemos en el exterior, la felicidad que nace de ese amor viene del interior. Por eso los conocedores de la verdad abandonan los ritos y religiones y adoran solo al ser. Cuando sabemos que todo viene del ser, nos damos cuenta de que no tiene sentido adorar nada que no sea el ser. El ser es el verdadero Dios. Hubo una época, nos sigue diciendo esta misma persona, es hinduismo esto, en la que fui un gran adorador de Shiva. Shiva es otro nombre que le dieron. Siempre que iba a visitar a mi gurú, a mi guía, iba primero al templo de Shiva cercano a su ashram, al lugar donde él estaba, y ahí le rendía culto bañando el lingam, que es una representación de la forma inmanifiesta de Dios. Un día cuando fui a ver a mi gurú me preguntó: oh Muktananda, ¿dónde has estado? Adorando a Shiva, le dije. ¿Por qué adoras a Shiva en el exterior?, preguntó. Shiva está adentro, adóralo ahí. Un santo de la India cantó: ay hombre, adoras un ídolo de piedra y para ti ese ídolo se convierte en Dios.
La conciencia está dentro de todas las cosas, de modo que si haces otro nombrecito, la conciencia. De modo que si haces, la conciencia es el espacio. Está dentro de todas las cosas, de modo que si haces una imagen de Dios y la adoras, alcanzarás algo debido a tus sentimientos. Pero Dios vive dentro de ti. Siendo así, al adorar a tu ser, ¿no te convertirías acaso en Dios? Bueno, ahora, compañeros, durante la semana, ayer vimos que habían visto la opinión del médico y también vieron la historia de Bill. Nomás, ya de la opinión del médico, hablamos ya de algunas cosas. Por ejemplo, el único camino que podemos sugerir para lo último, terminando aquí, el último camino que podemos sugerir para salir de nuestra situación de no poder no consumir y de no podernos hacer responsables es el no iniciar el consumo. Y el no iniciar el consumo es la abstinencia completa y permanente. Ahorita no están los síntomas, el consumo es el síntoma. Estamos en remisión temprana. Mientras esté la remisión hay que aprovechar el tiempo para que no solo desaparezca el síntoma, sino para estar siempre trabajando sobre la causa, diariamente. ¿Cuál es la causa? La producción de... ¿Cómo trabajamos sobre la causa? Todo lo que hemos dicho en la parte anterior de la Junta es trabajar sobre la causa del consumo, la producción de esas emociones. Es obtener la plena confianza en que lo que viene de Él es la mejor elección para nosotros. Bueno, ahora pasamos a la historia de Bill. Aquí es la historia de una persona que tiene nuestra enfermedad. No es ningún santo. Lo ve uno ahí, ¿quiénes serán esos santos o qué serán? No, es una persona enferma como nosotros, nada más, que le tocó cierta parte en el desarrollo, como a nosotros nos sacará otra parte en el desarrollo de la extensión de esta cadena de posibilidades de salir de nuestra situación, ¿no? A partir de ahora, como beneficio para nosotros, ya nos toca cierta parte de que esto siga creciendo. Y entonces por eso nos ponen aquí a este cuate, para que reconozcamos en él cosas que haya en nosotros, no tanto en cuanto a la manera de consumir, sino rasgos de su forma de ser que también los hay en nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice, por fin estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción descubrí el consumo, ¿no? Nos asombrábamos de nosotros mismos. Acá más adelante dice, entonces me sentí muy solo. Y ese sentimiento de soledad no depende de estar solo o acompañado, depende de pretender que somos diferentes. Lo que nos hace semejantes es pretender que somos diferentes y que no encajamos, que no nos integramos con el resto. Luego dice, me imaginaba ser un líder, ¿no? Quién sabe si a alguno de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Aquí aparece la palabra adicto potencial. Es aquel que es adicto pero que está viviendo la progresividad de su enfermedad, ¿verdad? Está avanzando en esa enfermedad progresiva. Luego dice, de esta aleación del consumo y la especulación comencé a forjar el arma que un día se convertiría en un boomerang y que me haría pedazos. Sí, mijo. No, sí, fue Raúl, estoy de acuerdo. Adelante, Raúl. Ahorita que lo escucho, casi no hablo. Pero ahorita que lo estoy escuchando, llegué tarde. Pero ahorita que dice de que uno se siente solo, fíjese que ahorita ahora sí que este tiempo que he salido, la verdad sí me he sentido un poco solo, ¿no? O sea, como que no sé, no me hallo. Pero en realidad, antes eso a mí, que me sentía yo solo,
luego me daban las ansias para ir a consumir, se me prendían las ganas. Y ahorita que he estado saliendo, bueno, ya saben que mi papá toma y mi sobrino, pero no, es más, hasta me da asco, Sí. que me llegue el olor. Pero hay que tener cuidado, mijo, en que dejes de sentir esa soledad, ¿eh? Porque la soledad el adicto se puede sentirse solo en medio de una gran multitud, no depende. Pero debemos debemos integrarnos más, volcarnos más hacia afuera. Sentirnos solo quiere decir que nos estamos volcando hacia adentro, que estamos siendo egocéntricos o egoístas, autoobsesionados, de ahí viene la soledad. Sí, porque Aunque todavía no te lleve al consumo, tu trabajo es ver la forma de no sentirte solo, de integrarte más, de darte más hacia allá que recluirte en ti. ¿Hijo? Sí, porque o sea, sí me integro, ¿no? O sea, que platico, cotorreo, y luego hasta... No, pero que la integración te haga sentirte bien, no una integración forzada, una integración por dar, una integración... No, me iba a preguntar también, a lo mejor, bueno, yo porque sí me siento solo a lo mejor porque no tengo ahorita una pareja o algo, ¿será ese un condicionamiento No, para mijo. mi aspecto? No debe haber pretexto. Con pareja o sin pareja, con trabajo o sin trabajo, lo primero que necesitamos es salir de nuestra situación de... Gracias, padre. Ya se supone que estamos buscando la libertad de hacernos responsables de nuestro estado emocional, de no atribuirlo a las circunstancias, de estar mal porque mi situación está de determinada manera o por la actitud de determinada persona. Hacernos responsables de nuestro estado emocional. Luego dice aquí, de nada, mijo, dice acá, de un boomerang. Ya saben que el boomerang es un arma que se lanza pero regresa. Y entonces, pues, ya nosotros se supone que entre más nos regrese el efecto, las consecuencias y todo eso, más conciencia tomaremos de la necesidad de ya salir de esa situación. Lo dice, el consumo estaba ocupando un importante lugar en mi vida y en la euforia que tenía. El consumo llegó a ser el centro de nuestra vida. Dice, tuve entonces amplias relaciones con amigos de ocasión, los amigos de consumo, que no son en realidad amigos, ¿no? Es una forma en la cual tratamos de combatir esa soledad, ¿no? Acá mismo nos dice que cuando tuvo noticias de que iba a visitarlo una persona que consumía con él pensó, es un desierto en el oasis de la futilidad, ¿no? Güey, de estar solo va a llegar alguien aquí a consumir, pero llegó a no consumir y eso lo dijo, no, pues mejor así, tengo más para mí, ¿no? Pero no. Luego dice más adelante, mi manera de consumir asumió proporciones más serias, consumía todos los días y casi todas las noches, hasta que llega a ocupar por completo todo el tiempo, prepararse para consumir, reponerse, y así la vida se centra en eso. Dice, empecé a estar tembloroso por las mañanas. Acá dice, pensar que los demás están pendientes de uno. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes, ¿no? El banquero estaba en sus asuntos, güey. No estaban pendientes de nosotros, ¿no? Por acá dice alguien algo parecido, ¿no? Aquí dice, bueno, ahorita a ver si aparece. Luego dice aquí, mientras consumía la antigua y fiera determinación de triunfar, se apoderó de mí nuevamente, ¿no? Consumiendo, nos proponemos salir adelante, pero no lo logramos. Nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en 5 años, ni estar sobrio, ni estar sin consumir casi un solo momento. Pagaba mis deudas con el dealer, con el vendedor,
cuando me caía alguna moneda, es más, yo prefería consumir que comer, güey, ¿no? Y allí le sí pagarle, pues, para poder seguir allí. Lo demás no importaba. Luego dice aquí, se me abrió una oportunidad, por aquello a lo que se dedicaba. Dice, mi participación en las utilidades, en las ganancias sería ventajosa, pero emprendí una intoxicación tremenda y la oportunidad se vino abajo. Luego dice, desperté, eso no podía seguir así. Me di cuenta de que no podía, de que ya debía no consumir. Dejaría de consumir para siempre. Anteriormente había hecho promesas. A ver, habría que preguntarnos si alguna vez nosotros decidimos ya no consumir, ¿no? Si lo prometimos a los demás o nos lo prometimos incluso a nosotros mismos. Dice, había hecho promesas, pero esta vez había seriedad en mi actitud, cabrón. Mi esposa así lo creía y yo también. Poco después llegué intoxicado a la casa. No había ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo, porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Luego dice, hizo otra prueba. Dice, todo lo que podía reírme de la ginebra, todo lo que tenía, todo lo que necesario. Un día entré a un café para usar el teléfono, en menos que canta un gallo, sin saber cómo, estaba golpeando en el mostrador de la barra y preguntándome cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor, que por lo pronto, ya que empecé, lo sensato sería intoxicarme de nuevo, ponerme hacia atrás, cabrón. Es más, ¿quién de nosotros quisiera consumir un poquito? No, nosotros cuando consumimos queremos consumir un chingo, güey. ¿Para qué poquito, no, hijo? Y así, luego dice acá, el remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables, cabrón. Luego aquí dice, la trayectoria de mi decaimiento físico y moral, o sea, la progresividad de la enfermedad, la caída, descendió como la curva que describe el esquiador. La caída es más cabrona cada vez más cabrón. Y por más que ya digamos que ya ha sido cabroncísima, puta, lo que le falta de cabroncísima. Luego dice acá, aquí viene, dice aquí, aquí llegó, pero tembloroso salió del hospital, totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin consumir por algún tiempo. Por acá en alguna lectura nos dicen que si el temor de lo que nos pasaría nos servirá para dejar de consumir. No nos sirve. Me sostuvo durante algún tiempo, ¿no? Algún incidente que nos pasa, que de repente parece que me voy a morir, eso me va a detener un tiempo, pero dice aquí, pero volvió la insidiosa locura de consumir la primera, y el día del armisticio volví a empezar, y ya les platiqué la anécdota esa. Iba con su compañero de viaje platicándole todo lo que le pasaría si volvía a consumir, y llegando allá lo primero que hizo fue volver a consumir. Dice, ya era cuando estaba por salir de su situación, y dice, pronto sería lanzado. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. Cómo se ve nuestra situación de terrible, y de repente va a aparecer la luz, la posibilidad de estar bien. Pronto sería lanzado como una catapulta hacia lo que doy en llamar la cuarta dimensión de la existencia. No es algo tan raro, ¿no? Con esa palabra nos desvían un poco. La cuarta dimensión de la existencia es ver que la vida es buena, güey.
que no es algo que hay que soportar, que no necesitas meterte en nada para soportar la pinche vida, que no necesitas castigarla porque no hace lo que tú quieres, castigándote tú mismo. Esa es la cuarta dimensión de la existencia. Luego, acá dice, le habló su amigo y le dijo que iba a visitarlo. Este güey estaba ahí en su casa, preparando su bebida, y dijo, su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. Cuando estás consumiendo y estás solo y te encuentras a alguien con quien consumir. Luego dice, se abrió la puerta y ¿qué le dijo el compañero? El compañero le dijo que le invitó consumo y le dijo que no la aceptó. ¿Qué le había pasado? No era el mismo, le preguntó. Y aquí tengo religión, pero vamos a ver qué era lo que quería decir con esto de que tenía religión. Su amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado nueva tierra. Lo que hablábamos del metamotivo de la vida ahorita, o como lo expresa acá esta otra persona, había obtenido algo vital. Dice en otro libro que esto se vive como una fiebre aguda. Había adquirido un contacto con algo, un contacto sentimental, apasionado, profundo, que le dio fuerza, energía superior a la necesidad del alcohol, de la droga, de cualquier otra cosa, que tenía ya cierta paz, cierta plenitud, que se siente pleno como para no necesitar depender de algo, de algún o huir de la realidad. Encontró sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, ya lo hemos que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra, un árbol que resiste los vientos de la moda, las emociones, lo que cambia, un árbol que resiste las presiones del qué dirán, ya no se identifica con lo que los demás piensen o digan de él, un árbol que no tiene miedo de estar solo en la noche estrellada y no requiere de ninguna dosis. La idea que tuvo Carl Jung, cuando nos habla más adelante en el libro, fue esa, darnos esa fuerza pasional íntima, intensa, no solo veleidosa y pasajera como una emoción cualquiera, sino como un enamoramiento, sino como algo radical, algo que nos cambie por completo. La enseñanza de ese médico era que necesitamos eso, no solo para luchar contra el consumo, sino para todos los males de la mente. Entonces de lo que se dio cuenta con su compañero, ¿no? Y su compañero le dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? La forma en que tú le puedas dar vida, la forma en que lo que puedas pensar acerca de Él. Solo se trataba de estar dispuesto a creer. Estar dispuesto es necesitar creer. Luego dice aquí, sencillo pero no fácil, tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas, en todos mis asuntos, en todo lo que yo viviera, debía acudir. La palabra acudir quiere decir ir, pero aquí no significa porque a dónde vas a ir, no, acudir a Él, que Él estuviera ahí contigo, al Padre de la Luz, otro nombre distinto, que preside sobre todos nosotros. Luego dice acá más adelante, la fe, la seguridad, la confianza, tiene que operar en y a través de nosotros, porque la confianza, la fe, no es algo que se declara, es algo que se muestra. En y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario, pereceremos.
Esos son algunos de los puntos principales. Como vieron esto en la semana, quería hacerles hincapié en esto, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí, mijo. Yo soy alcohólico. Pues ahorita me quedo con la parte de hablar de muchos temas, ¿no? Uno el de a veces confundir la voluntad de Dios con situaciones donde se oculta la enfermedad. Yo llegué al CADIC la primera vez por pensar que se pasaba el teléfono del dealer, era la voluntad de Dios que yo consumiera, y porque la arranqué de hacer mi primer paso y se la entregué a mi padrino porque me había encontrado al dealer y le confesé, ¿sabes qué? Me lo encontré, güey, y me dijo, no, tíralo y la chingada. Y pasó, ¿te acuerdas de Rodolfo a padrinarse? Y vino aquí y yo vine a verlo con Cavia. Y yo dije, no, yo en mi pinche vida voy a estar aquí. No, así fue lo que pensé. Y estábamos en esa mesa. Y a los 15 días me dicen, me voy a cuidar a mis sobrinos. Y mi idea fue, si le rasco un lápiz y se pasa el teléfono de este güey, es la voluntad de Dios que yo me chingue algo. Y si se pasó, o sea, dije, no, pues a toda madre. Pero ahí dice que hables con un consejero. No con alguien. O bueno, con alguien que te dé el pedo, ¿no? Sí, que te permita tener una visión distinta. Porque yo he oído mucho eso, a veces Dios se equivoca, ¿no? Lo he escuchado. Habla con alguien antes de tomar una decisión. No, el que se equivoca no es él. No, habla, exacto, te lo dicen como una manera de sarcasmo. Sí. Sí, aquí lo... No, él no se equivoca. Sí, aquí lo leímos, ¿no? O sea, no se equivoca, sino que... Sí, aquí lo leímos. Se habían engañado y trataban de justificar las más grandes tonterías, exacto. basándose en que Dios se las había comunicado. Bueno, terminé aquí, ¿no? Luego hablaste ahorita de cuando lo juras con seguridad, que dices, ya, ahora sí tienes seriedad. El tatuaje que yo tengo aquí es una mamada, ¿no? Porque lo hice seriamente, dije, no, ahora sí me lo tatúo, cabrón. Y ya se los enseño para que vean los pendejos, o sea, que sí habla seriedad, pero que esto no bastó. O sea, yo ya traigo ahí una fecha que valió madre. Sí, ¿no? no es tu voluntad la que determina. Luego, otra que dijiste, ¿qué estás dispuesto a hacer, no? Y en una clínica, yo dije, no, lo que sea, y me dijo el terapeuta, pues a ver, date una malometa como Towi. Me la di, güey, hasta sentí pena, ¿no? Vergüenza, dije, qué pinche mamás. Y yo pensando que con eso era suficiente para dejar de consumir. Sí. Igual hablaste del dolor. Aquí nos aclaran un poquito. Del miedo, ¿no? Del temor que te va a servir para que no. Cuando pasó lo del amparo, que me tuvo que desaparecer 6 meses, yo andaba paniqueado, dije, ahora sí ya voy a traer mi amparo en la cartera. Y cada vez que quiera hacer alguna cosa lo voy a sacar. Y tampoco, o sea, te va a durar un tiempecito, pero... No, exactamente. Y ya la historia de este señor, igual, o sea, al final me doy cuenta que pertenezco y soy un enfermo, ¿no? O sea, todo lo que ahí se habla, desgraciadamente... Te identificas con él, te reflejas. Hasta lo tengo aquí escrito. Sí, te reflejas, o sea, sí, encuentras cosas parecidas. Muy parecidas. Y que se pone peor. Entonces, pero también hoy veo lo que tú decías, que la confianza, yo no entendía eso. Confía. Bueno, muchas veces hemos discutido eso, confía, y no, pues cómo confiar, pues en algo que no está roto, pues está desde hace muchos años incomunicado ese tema, ¿no? Pero hoy veo que hay gente y que a través de las personas y de los conductos, lo único que me demuestran es amor, que quiere lo mejor para mí. Pero también sé que tengo que ser una persona realista, que es por hoy, que yo no puedo estar pensando en mañana, o sea, hacer lo que me toca hoy. El trabajo, el estar bien hoy requiere el trabajo de hoy.
para mañana requiere el trabajo de mañana. Pero sí es pues sí es un largo camino para uno, ¿no? Pues de aquí en adelante, pero está mejor que como estaba. No, sí, no, es otro pedo, ¿no? Porque tú sabes que yo he estado muy resentido con el tema de grupos y es todo ese pedo. Y hoy, empiezo a sentir una esperanza. Y de la esperanza creo que llega la fe. Pero no te puedo decir, ay, no, es como este güey se iluminó igual, porque también ahí el doctor se ve buena onda con él, porque si hubiera dicho, es que es delirio interno y cédelo, ahí se acabó su pedo, le dio chance igual. Sí, no, cada quien tiene que encontrar su propio camino, lo que le sirva para... Lo que buscamos es el resultado, el camino no importa. Entonces, y hablabas de la gente normal, ¿no? Y yo en tribuna decía el otro día, pues ¿qué es la gente normal, cabrón? Porque la gente normal toma un aperitivo, toma un... No, eso, quítale gente normal. No, bueno, pero ese es... Ponle consumidores moderados. Moderados sociales. Para mí son anormales, para mí los normales son los que se ponen hasta... No, la palabra normalidad es lo que la mayoría de la gente. Para mí lo normal es lo que tú decías. Y los normales también están enfermos, cada quien a su manera. Pero no me refiero al efecto del síntoma. Para mí lo normal es el atascado, el que dice una más, dice, creían que su forma de vivir era la forma normal. Eso, y no era así, ¿no? No. Entonces, en conclusión, todo dice y apunta a que tengo esta enfermedad y que es un problema de salud y que es tratable y controlable. Y no es la peor de las enfermedades. No es la peor, hay otras de las que no puedes controlarlas, ¿no? Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más, compañeros? Pues entonces les agradezco mucho, compañeros.